Dice, bueno, vamos a esperar que todo lo tengamos. Estamos siguiendo el tema que estábamos hablando la semana pasada acerca del sembrador y la tierra. Hablábamos de cómo el Señor nos ha llamado a ser buena tierra, amén. Él nos ha llamado a ser un pueblo que es buena tierra, un pueblo en el cual Él quiere estar sembrando, el estar depositando su palabra, depositando de sus bendiciones, y que allí florezcan esas bendiciones, que allí florezca esa palabra, amén. Marcos capítulo 4 verso 20 lo tenemos. Dice, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús, amado Dios, como siervo tuyo. Te pido, Señor, que tú me des tu palabra, Dios eterno, tu buena palabra, tu unción, Espíritu Santo, esté sobre mi vida, Dios amado. Abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón, Señor, a tu palabra, para que esta semilla de tu palabra, Señor, sea sembrada, sea aceptada en nuestra vida, Señor, y florezca, Dios eterno, que crezca en nosotros. Amado Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que toda oposición se ha quitado de este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, quitamos todo pensamiento errado, Dios mío. Quitamos todo pensamiento contrario de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Mire, hablábamos la semana pasada acerca de la tierra. Y mirábamos de cómo Dios nos ha llamado a ser un pueblo que es llamado tierra buena. Dios te ha escogido a ti y a mí para que seamos tierra buena. Dios te ha escogido a ti para que tú seas una tierra en la cual Él esté depositando la semilla y esa semilla esté creciendo. Esa semilla esté produciendo, esa semilla esté floreciendo día tras día. Que haya un crecimiento en esa semilla que Él deposita. Y hablábamos, hermanos, de cómo las tierras o donde se encontraba la tierra, más bien, donde se encontraba la tierra afectaba lo que el Señor Jesús quería hacer en aquellas vidas. Donde lo que rodeaba esa tierra afectaba la vida de la persona y afectaba la manera de oír, afectaba la manera de entender, afectaba la manera de ver las cosas. Y a veces así nos encontramos muchas veces, hermanos, afectados en nuestra visión por lo que vivimos en nuestro alrededor, afectados en nuestro oír por todo lo demás que oímos a nuestro alrededor, y a veces afectados en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento por la situación que enfrentamos en nuestra vida. Y mirábamos, amados hermanos, ¿verdad?, de cómo aquella tierra que estaba junto al camino representaba a aquellos que el enemigo tenía acceso para venir y tomar la palabra, tomar la semilla que había sido echada allí sobre esa tierra. Esa palabra no entraba, esa semilla no entraba, sino que venían las aves y se la llevaban. Y eso representa, ¿verdad?, al diablo, a Satanás, dice la palabra, y que se lleva la semilla y aquella tierra queda sin ningún fruto, porque se llevaron la semilla, por no entender la palabra que había sido depositada. Pero ¿por qué afectaba la tierra? ¿Por qué estaba de esa manera la tierra? Decíamos, porque estaba junto al camino. Y estar junto al camino, mirábamos, ¿verdad?, a Saúl, que Saúl estaba con la lanza a su cabecera. Y es aquellos que tienen solo pensamientos de rencor, pensamientos de venganza, pensamientos de celos, pensamientos que no los dejan, ¿verdad?, porque quieren afectar o están afectados por la vida de otro, por la vida de otra persona que quizás los hirió, les hizo daño, y solamente están dando vueltas y vueltas esos pensamientos en su vida. Y hablábamos también de Elí, el sumo sacerdote, que en algún tiempo de su vida experimentó tener la palabra de Dios revelada a él.
que Dios le hablaba directamente al sumo sacerdote Elí, que Dios le daba la visión al sacerdote Elí, y Dios hablaba al pueblo a través de él. Él ministraba lo que eran los sacrificios, pero llegó un momento donde se sentó al lado del camino y tomábamos ese ejemplo de aquellos que se acomodan en su vida espiritual, que en un momento Dios los usó grandemente, que en un momento Dios se movió a través de ellos, pero se fueron acomodando poco a poco y quedan ahí al lado del camino acomodados. Y hablábamos, hermanos, de que como tierra buena Dios no nos llama a estar acomodados. Como tierra buena Dios no te llama a estar lleno de pensamientos de rencor. Dios no te llama a tener pensamientos de venganza, a tener pensamientos de herir a otros, a tener pensamientos en algunos, ¿verdad? En algunos casos, algunos tienen pensamientos de homicidio, porque eso habla la palabra que el Señor Jesús dijo: del corazón salen las guerras y los homicidios. Entonces, amados hermanos, como pueblo de Dios somos llamados a salir de esas situaciones. Claro, quizás usted no se encuentre en esa situación, ¿verdad? Gracias a Dios no nos encontramos en esa situación. Pero si alguien se encuentra en esa situación, Dios lo está llamando a salir de allí para que Dios pueda sembrar en él la buena semilla. Y hablábamos, ¿verdad? También de cómo Dios nos llama a ser libres. Como tierra buena, Dios te llama a ser libre. Libre de los peligros que están entre los pedregales, que es tener las raíces de amargura, tener las raíces del amor al dinero, tener la raíz que lleva a dar un fruto, pero un fruto venenoso. Y Dios te llama como pueblo de Dios a ser libre de todo eso, libre de la falta de profundidad en la palabra. Hay quienes, ¿verdad?, oyen la palabra pero no profundizan en ella. Porque están entre los pedregales, porque hay otras raíces en su vida, porque hay otras cosas en su vida que lo están afectando. Pero tú, como pueblo de Dios, eres llamado a salir de allí. Eres llamado a ser tierra buena. Y también hablábamos, ¿verdad?, de aquellos que están entre los espinos, que están llenos de preocupaciones, llenos de engaños, llenos de los deseos de todo lo demás que los rodea, deseos de las cosas del mundo, deseo de las cosas, ¿verdad?, que los rodean, y están llenos de deseos, llenos de engaños, de preocupaciones algunos, ¿verdad? Y eso no deja que aquella semilla de fruto en ellos. Y dice la palabra que se vuelve estéril la tierra por causa de todas las preocupaciones. Si tú tienes preocupaciones en tu vida en esta noche, Dios te llama a ser libre de esas preocupaciones. Si hay un pensamiento que te tiene preocupado, Dios te llama a ser libre de esa preocupación. Por eso es que dijo el Señor: mi paz os dejo y mi paz os doy. Y no es como la paz que el mundo da, sino que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice la palabra que esa paz que sobrepasa todo entendimiento es un escudo a tus pensamientos, a tu mente. Es un escudo a tu corazón. Cuando tú y yo tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, va a ser un escudo para tu mente. Va a ser un escudo para tu corazón. Y como tierra buena eres llamado a tener esa riqueza de parte de Dios. Como pueblo de Dios eres llamado a ser una tierra que está libre de preocupaciones. No te estoy diciendo, ¿verdad?, que no van a haber momentos difíciles. No te estoy diciendo que no van a haber momentos donde te pones a pensar de las cosas. Pero cuando tú te preocupas es que tú te estás pensando en hacer una solución a algo. Preocuparte es estar pensando en la solución de un problema y no encontrar la solución. Y solo te estás preocupando, solo estás pensando y pensando y pensando, y al final no llegas a nada, porque solamente es una preocupación y no hay una solución. Entonces ahí es donde nosotros como pueblo de Dios somos llamados a ser libres de las preocupaciones. Y si hay situaciones difíciles en nuestra vida, que las hay muchas veces, ahí es donde podemos acudir al Señor Jesús. Podemos acudir al Señor y decirle: Señor, ayúdame
ayúdame con esta situación que estoy enfrentando, ayúdame a vencer esta situación, Señor, ayúdame en la situación que estamos enfrentando en casa. Ayúdame a vencer la situación que estamos enfrentando en nuestra economía. Ayúdame a vencer la situación que estamos enfrentando, Señor, en el trabajo. Y Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Dios te va a dar la solución. Dios te va a sacar del lugar donde te encuentras. Pero ahí debemos de entender, hermanos, que somos llamados a ser tierra buena. La tierra buena es una tierra que Dios bendijo. La tierra buena es una tierra que Dios derrama sus bendiciones allí. Es una tierra que Dios pone sus bendiciones sobre aquel lugar. Y eso lo vamos a ver más adelante. De cuando hay una tierra buena que empieza a producir, ahí Dios manda su bendición, hermano. Pero mire, amado hermano, qué gozo es saber que Dios nos llama a ser tierra buena. Qué bendición es saber que Dios te llamó a ti y a mí a ser tierra buena. A ser un pueblo que Él escoge para poner su semilla. Y que esa semilla tiene el poder de reproducirse, de crecer, de expandirse, de tener su desarrollo en tu vida. Y ahí es cuando muchas veces empezamos a ver los cambios en las personas. Cuando ya Dios los sacó, cuando ya Dios los llevó de estar al lado del camino, de estar en medio de pedregales, de estar en medio de espinos, y los llevó a ser tierra buena. Empezamos a ver un cambio en las personas. Empezamos a ver un crecimiento en las personas. Empezamos a ver un desarrollo en las personas que quizás antes no lo mirábamos. ¿Pero por qué? Porque Dios los sacó de la situación en la cual ellos se encontraban y les hizo ver que Él los llamó a ser tierra buena. Amén. Ahora miremos ahí en el versículo, en el verso 14, sabemos que la palabra que Dios habla, la palabra es la semilla. Y dice, el sembrador siembra la palabra. Y el verso 8 dice, y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto y produjeron unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Pero mire, me llama la atención lo que dice que la semilla cayó en buena tierra y dice, y creciendo. Eso nos habla a nosotros, hermanos, de que cuando somos buena tierra va a haber un crecimiento en la palabra. Cuando somos ya somos considerados buena tierra, ya te quitaron las preocupaciones, ahora va a empezar a haber un crecimiento en tu vida. Ahora va a empezar a haber un desarrollo en tu vida. Ahora va a empezar a crecer la palabra de Dios en tu vida, porque ya eres buena tierra. Ya Dios te sacó de tener todos esos pensamientos que te afectaban. Y ahora te está llevando a tener un crecimiento. Por eso dice que unos dieron fruto a 30. Y luego dice que otros a 60. Y luego dice que otros a 100 por uno. Ahí vemos un crecimiento. Y así Dios te va a llevar, hermano. Así Dios me va a llevar a mí. En un crecimiento en mi vida. En un crecimiento. Quizás tú logras entender, ya eres buena tierra, ya estás libre, ¿verdad? De todo eso. Ahora logras entender la palabra. Dios te da un versículo de la palabra y lo captas, lo aceptas y empiezas a entenderlo y empiezas a dar fruto a cierto nivel. Pero oyes a otro y dices, él lo entiende de una manera diferente. Él lo mira de una manera diferente y se desarrolla la palabra en su vida de una manera diferente. Pero ahí quizás él ya está al 60 y otros están a 100 por uno. Y así Dios te quiere ir llevando, hermano, a que vayas creciendo en la palabra de Dios. Dios nos quiere ir llevando a que vayamos creciendo en su palabra, que su palabra vaya desarrollándose en nosotros. Por eso dice, y creciendo y desarrollándose. Porque la palabra, cuando Dios siembra la palabra en tu vida, esa palabra es poderosa para desarrollarse en ti. Te va a empezar a desarrollar su palabra. Te va a empezar a llevar su palabra a desarrollar diferentes cosas.
a desarrollar diferentes cosas en tu vida, quizás diferentes cosas en el ministerio. Dios te va a ir llevando a desarrollar eso, porque ahora la semilla que sembraron en ti te está llevando a desarrollarte. Mire qué importante, hermano, es llegar a ser buena tierra. Qué importante es llegar a ser buena tierra, hermano, porque te vas a empezar a desarrollar. Y algunos de ustedes ya se están desarrollando. Ya se están desarrollando, y ya están libres, ¿verdad?, de todo aquello. Y se están desarrollando y desarrollando y desarrollando. Porque la semilla que Dios pone en nosotros, hermano, es poderosa. Es una palabra poderosa, como dice Hebreos, ¿verdad? Que la palabra es poderosa, discierne las intenciones y los pensamientos. Mire qué poderosa es la palabra de Dios. Para discernir lo más íntimo del hombre, para llegar allí donde nadie más lo ve, allí donde nadie más lo conoce, lo empieza a escudriñar la palabra de Dios. Porque la palabra es poderosa, hermano. La palabra de Dios es viva, tiene vida dentro de ella la palabra. Cuando tú lees la palabra, la empiezas a escudriñar, esa palabra que estás leyendo tiene vida dentro de ella. Pero allí es donde nosotros, como buena tierra, vamos a encontrar la vida que lleva esa palabra, la vida que hay en esa palabra, la vida que el Señor Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Allí vamos a encontrar, esta palabra me está hablando. Esta palabra, como que hay algo diferente de esta palabra que estoy leyendo, porque algo está sucediendo dentro de mí. Claro, porque ya eres buena tierra. Porque ya te trabajó el Señor, ya el Señor, mira, te empezó a trabajar, te empezó a sacar de tus preocupaciones, de todo lo que tenías en tu vida, y te dijo: yo no te llamé a que estés entre pedregales. Te dice: yo no te llamé a que estés hundido en tus preocupaciones. Que hay situaciones difíciles, las sé, te entiendo, te va a decir el Señor. Yo mismo me afligí hasta la muerte, te va a decir el Señor Jesús. Pero no es para que estés hundido allí, sino que te llamé a ser una tierra que cuando lee mi palabra, algo sucede dentro de él. Como aquellos discípulos, hermano, que iban con el Señor Jesús, y el Señor Jesús iba hablando la palabra, les iba hablando, y ellos no le decían nada, pero algo estaba sucediendo en su corazón. Y luego, cuando el Señor Jesús le abre los ojos, ellos dijeron: no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra. Porque, amado hermano, cuando ya eres trabajado para ser buena tierra, empiezas a encontrar la vida de la palabra dentro de ti. La palabra de Dios empieza a cobrar vida dentro de ti. Cuando tú lees, ¿verdad? Como decíamos la semana pasada, que a veces agarramos versículos y los usamos como espada. La espada que habla la palabra, la espada del Espíritu. La espada que habla allí el apóstol Pablo, que dice: tomad la espada del Espíritu. Son aquellas porciones de la palabra que Dios te da un rema en el momento correcto para usar esa palabra. Y a veces tomamos la palabra y decimos que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mis pensamientos y mi corazón. Quizás estás enfrentando una situación muy difícil, ¿verdad? Y Dios te da ese rema para declarar la palabra. Eso es tomar la espada del Espíritu. Que se te haga un rema en tu corazón. Que se te haga vida dentro de ti esa palabra. Y tú confías en esa palabra, estás seguro en esa palabra, no importando la situación que estés enfrentando, porque se te hizo vida dentro de ti la palabra. Y eso es lo que habla allí, que cuando la semilla es depositada en tierra buena, empieza a crecer esa palabra, empieza a desarrollarse. Y eso es cuando, como te digo, que sucede eso, que tomamos la palabra y nos paramos firmes sobre esa palabra. Nos paramos firmes sobre la palabra del Señor. Yo sé que tú has tenido experiencias así en tu vida, donde quizás has enfrentado una situación quizás difícil, diferentes situaciones, ¿verdad? Y Dios te trae una palabra a tu mente.
Dios te trae una palabra a tu corazón y tú dices, yo me voy a aferrar a esta palabra. Yo me voy a aferrar que la palabra dice esto y lo declaro en mi vida y me sostengo sobre esa palabra. ¿Lo has declarado en tu vida? ¿Ha sucedido en tu vida, verdad? A veces sucede eso en nuestra vida. Y eso es que la palabra de Dios está creciendo en nosotros. Está cobrando vida dentro de nosotros. Está cobrando vida. Y cuando eso sucede, amados hermanos, mire, eso es lo que le sucedió al apóstol Pedro. Que el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús, da la orden y yo puedo caminar sobre el agua. Y amados hermanos, ¿a quién se le ocurre caminar sobre el agua? A usted, vayamos allá al Lake Mead, ¿verdad? Ahí en medio del agua, caminemos, ¿no? Nos vamos a ir para abajo. Pero ¿qué es lo que sostenía al apóstol Pedro? La orden que había dicho el Señor Jesús. Él dijo, solo da la orden y yo puedo caminar sobre el agua. Y así es, hermanos, cuando tú estás enfrentando una situación muy difícil en tu vida, que se necesita algo extraordinario, algo sobrenatural, eso sobrenatural puede ser la palabra de Dios. Y amados hermanos, tú le puedes decir al Señor, Señor, esta situación que estoy enfrentando es demasiado grande para mí, pero di la orden, di la palabra y me voy a sostener sobre tu palabra, no sobre la situación, sobre tu palabra. Y amados hermanos, cuando eres buena tierra, Dios te lleva a eso. Dios te lleva a pararte firme sobre la palabra de Dios. Aunque estés en terreno inestable, la palabra de Dios te va a sostener estable. Pero mire, la palabra va creciendo y va desarrollándose. Y dice que algunos dieron fruto y produjeron. Entonces la palabra que Dios deposita en tu tierra te va a llevar a dar fruto. Te va a llevar a dar fruto esa palabra. Y vamos a empezar, ¿verdad?, a ver frutos así como los que vemos ya en nosotros. Frutos de paz, frutos de amor, frutos de amistad, fruto de ese amor fraternal que vemos entre nosotros, fruto de ese gozo que hay entre nosotros, hermano. Esa palabra te va a llevar a dar frutos. Te va a llevar a dar buen fruto en tu vida. Fruto que bendice a otros. Frutos que a otros los va a levantar en una situación difícil. Cuando la palabra de Dios empieza a crecer en ti, tú puedes darle palabra a otro que lo sostenga, que lo levante. Cuando Dios te lleva cuando vamos a ver ahorita el crecimiento de la palabra, y vamos a ver que el crecimiento de la palabra es para llevarnos a ser discípulos, a ser discipulados en el Señor. A llevarnos a pasar de solo ser oidores, de solo ser parte del pueblo, a ser un discípulo, porque la palabra de Dios te va a empezar a discipular. Y el discípulo es aquel que puede dar una palabra de discípulo y levantar a otro, sostener a otro con la palabra, porque ya la palabra cobró vida dentro de él. Ya la palabra de Dios está viva dentro de esa persona y se está desarrollando. Ahora acompáñeme a Hechos capítulo 6, verso 7. Hechos capítulo 6, verso 7. Dice la palabra del Señor, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pero mire, ¿qué es lo que hacía la palabra? Crecía. Crecía la palabra de Dios. Dice que en aquel tiempo de los apóstoles la palabra empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer. Y eso es lo que mirábamos en la parábola del Señor Jesús, que la semilla tiene el poder de crecer dentro de ti. La palabra que es la semilla tiene el poder, la habilidad de crecer dentro de tu vida. Y debe de llevar un crecimiento dentro de nosotros. Pero eso, hermanos, cuando vemos que empieza a haber un crecimiento en la palabra, te va a llevar a la multiplicación de los discípulos. Te va a llevar al discipulado.
Y ya cuando somos llevados a ser discípulos, ahí el discípulo es aquel que le dicen, vamos a orar. Y que le dicen, solo pudiste orar 10 minutos. Ni una hora pudiste orar conmigo. Ya al discípulo se le exige más. El discípulo no es aquel que le dicen, hermanos, los invitamos a las oraciones. Hermanos, los invitamos a que nos acompañen. No, al discípulo le dice, hey, te quiero aquí en la oración. Y el discípulo lo entiende, amén. Me llevaron a ser discípulo. Porque el que es pueblo, al pueblo se le invita. Pero si Dios te está llamando a ser discípulo, debes de estar en las oraciones. Eso es parte de ser discípulos. Y amados hermanos, el discípulo se interesa por profundizar en la palabra, por entender, ama la palabra. El discípulo empieza a llevar a seguir el propósito o la visión que lleva su maestro. El discípulo empieza a llevar su visión. El discípulo empieza a seguir la visión, se une a la visión. Y cuando vemos, hermanos, que el Señor Jesús tomaba a sus discípulos, dice en alguna porción de la palabra que el Señor Jesús subió al monte y sus discípulos subieron con él. Y el monte representa la oración. El discípulo empieza a aprender no solo por lo que le dicen, el discípulo también aprende por lo que ve. Porque dice que el Señor Jesús subió al monte y sus discípulos con él. Y dice, y abriendo su boca les empezó a enseñar. Entonces el discípulo aprende de dos maneras. Le enseñan hablando y aprende también al ver cómo lo están guiando. Al ver el ejemplo que está delante de él, empieza a tomar el ejemplo. Y amados hermanos, así, mire, cuando la palabra de Dios empieza a crecer en ti, te va a llevar a discipularte. Te va a empezar a decir, ahora es tiempo de que ya empieces a tomar otro nivel en tu vida. Ahora es tiempo de que ya empieces a apartarte un poco de algunas cosas para que sigas. Para que, como dijo el Señor Jesús, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ¿a quién les estaba diciendo eso? No le estaba diciendo al pueblo. Ahí le estaba diciendo al que quiere ser discípulo. Aquel que quiere venir en pos de mí, ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera ser pueblo, puede ser pueblo. Porque algunos que eran pueblo, ¿verdad? Él les dijo a aquellos que habían creído en él, que los quería llevar a la libertad, y ellos les dijeron, ¿cómo nos dices que somos esclavos? Nunca hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham. Y él les dijo, está bien, pero el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero no se quisieron dejar discipular. Pero aquellos que son llamados a ser discípulos, a ellos sí les dice que se niegue a sí mismo. Y ahí es donde tenemos que empezar a negar ciertas cosas en nuestra vida. Tomar nuestra cruz y seguir al Señor Jesús. Mire lo que dice Génesis capítulo 1. Vamos a leer del 9 al verso 13. Génesis capítulo 1, verso 9 al 13. Dice, entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den frutos sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana, el tercer día. Pero ¿qué miramos allí, hermano? El Señor estaba llevando al orden todo el desorden que había en la tierra. Estaba llevando una vez más al orden
el sistema de la tierra. Y dice que el Señor lo hacía por medio de su palabra. Dice allí que dijo Dios, produzca, que se separen las aguas que están debajo de la superficie y que se separe lo seco, que aparezca lo seco. Y amados hermanos, allí es cuando vemos el crecimiento de la palabra. Cuando Dios empieza a desarrollar su palabra en tu vida, va a empezar a aparecer esos lugares secos en nuestra vida. Esos lugares que quizás están secos en algún momento, pero deben de llevar a ser lugares que son lugares que producen vegetación. Pero esa tierra que aparece seca, recordemos lo que dijo el Señor Jesús en los evangelios. Dijo que cuando sale el espíritu inmundo del hombre y anda por lugares áridos y secos. Entonces, cuando aparecen los lugares secos en nuestra vida, cuando la palabra te empieza a escudriñar y empieza a crecer en ti, te empieza a escudriñar, va a empezar a escudriñar primero los lugares secos dentro de nosotros. Pero ¿para qué lo va a escudriñar? ¿Para avergonzarte? No, para hacerte libre. Va a escudriñar esos lugares que a veces, hermanos, a veces nos da pena que nos escudriñen. Porque esos lugares secos hablan de lugares que quizás algunos fueron afectados en su niñez. Otros fueron afectados, ¿verdad? Por situaciones diferentes, hermanos. Situaciones diferentes. Pero esos lugares son lugares que a veces allí está un espíritu inmundo. Está un espíritu inmundo en ese lugar. Y el Señor quiere sacar esos lugares secos a la luz para que sea un lugar que produce vegetación. Un lugar que ya no es un lugar donde pueden ir los espíritus inmundos y estar allí, sino que ahora es un lugar que está verde, que está produciendo fruto en su vida. Pero eso es cuando la palabra de Dios empieza a crecer dentro de nosotros. Cuando la palabra de Dios empieza a crecer dentro de nosotros, va a empezar a escudriñar esos lugares que solo la palabra muchas veces puede hacer. ¿Por qué solo la palabra? Porque a veces no queremos que otros lo hagan. Y ahí es donde la palabra te empieza a escudriñar. Mira, ese lugar de tu corazón que a nadie se lo has querido abrir. Ese lugar de tu corazón, allí donde está arrinconado aquel orgullo dentro de tu vida. Donde por nada ni por nadie lo dejas que te lo toquen. Allí te empieza a llegar la palabra. Y la palabra de Dios, hermano, es especial en escudriñar nuestros corazones. Es especial. A veces, mire, a veces pueden haber situaciones en nuestra vida que nosotros mismos hemos oprimido por no recordar el daño que se nos hizo. Y allí la palabra te empieza a escudriñar y te empieza a sacar a luz esos lugares para sanarte. Para sanar todo aquello que había allí, todo aquello que estaba escondido, ¿verdad? Porque mientras estaba el agua mezclada con la tierra, no se miraba el lugar seco. Pero cuando Dios vino la palabra y dijo que se separe las aguas y que aparezca lo seco, ahí empezó a verse qué había allí, debajo de toda el agua. Y ahí es cuando el Señor viene y te empieza a escudriñar, ¿verdad? Como decíamos. Pero te quiere hacer libre de cualquier espíritu inmundo que pueda haber en tu vida. A veces, mire hermanos, hemos hablado antes de los espíritus inmundos, hemos hablado de eso antes, pero a veces hay personas que están dentro de las congregaciones y quizás ya llevan años, pero pueden estar afectados por un espíritu. No digo, ¿verdad?, que la situación de todos, porque no, pero hay quienes sí pueden estar afectados por un espíritu. Y Dios te está llamando para liberarte. Dios te quiere llamar para que tú seas libre de todo eso. No para que anides esos espíritus, sino para hacerte libre. Porque lo que quiere es que seas una tierra que produce vegetación. Una tierra que produce buen fruto. Pero mientras estés árido y seco, mientras esté esa sequedad en tu vida y no dejas que el Señor hable la palabra sobre ti para hacerte una tierra fértil, ahí van a estar esos lugares.
Ahí van a estar esas cosas afectándote y se va a estar viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en tu vida? Se va a escudriñar lo que hay en tu vida y si tú no lo quieres dejar ir, ahí va a estar. Pero la palabra de Dios es poderosa para hacerte libre de todo eso. La palabra de Dios es poderosa, como te decía, es viva. Es viva, tiene vida dentro de ella para hacerte libre de todo eso. Dale palmas al Señor, hermano. Pero mira, amado hermano, el Señor te quiere llevar a ser una tierra que produce vegetación y que con frecuencia, como tierra fértil, que con frecuencia Él derrama su lluvia. Y eso lo puedes ver en Hebreos capítulo 6 y verso 7. Ahí, si lo quieres ver en tu casa o lo quieres apuntar. Pero vayamos avanzando, porque mire, este reloj ya avanzó. Yo no supe cuándo avanzó este reloj, pero Hechos capítulo 12, verso 24. Hechos 12, 24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra de Dios crecía, hermano, crecía esa palabra. Y no solo crecía la palabra, sino que se empezaba a multiplicar. Se empezaba a multiplicar. Y mira, amado hermano, esa es una de las grandes bendiciones que tenemos como hijos de Dios. Que la palabra de Dios dice que al que tiene, más se le dará. Si tú tienes del Señor, si tú tienes como tierra fértil, como tierra buena que eres, si tú tienes de la palabra del Señor y quieres llenarte más, quieres aprender más de la palabra de Dios, más te van a dar de la palabra. Más te van a dar. Más te van a empezar a dar, porque allí te ve el Señor que te estás esforzando por tener en tu vida. Y eso es una de las grandes bendiciones que tenemos como hijos de Dios, hermano. Que al que tiene, más se le va a dar. Pero aquel que no tiene, y aquel que no, ese es aquel, ¿verdad?, que tiene poco, pero no hace nada por tener más. Está hablando de aquel que toma en vano lo que ya tiene. Que quizás Dios te dio algo en tu vida, quizás Dios te dio un talento en tu vida y lo tienes, pero lo tomas en poco. Lo tomas en vano, lo dejas allí y dices, prefiero esto, prefiero aquello. Y el Señor mira que desprecias o menosprecias lo que Él te dio. Ahí es donde dice que el que tiene poco, aún lo que tiene se le será quitado. ¿Pero por qué? Por la actitud de la persona, de no querer tener más de Dios en su vida. Pero, amados hermanos, como hijos de Dios, mire, como dice allí en Hechos, y la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ahí es cuando Dios te va a llevar a ser una persona que se empiece a multiplicar. Porque, amado hermano, Dios te quiere multiplicar. Como pueblo de Dios, Dios quiere que te multipliques. Como oveja, Dios quiere que te multipliques. Dios quiere que te empieces a multiplicar. Que así como los árboles daban, la tierra daba árboles. Y esos árboles se reproducían. El fruto que llevaba el árbol tenía su semilla. Y cuando esa semilla caía y se plantaba otro árbol, igual como ese árbol empezaba a crecer. Así tú y yo somos llamados a reproducirnos, a multiplicarnos. Que cuando Dios empieza a obrar algo en ti y tú vas y otro te empieza a ver y dice, ¿qué es lo que tienes de Dios? ¿Qué es lo que tienes? Tú tienes algo diferente. Dios te ha dado algo diferente a ti. Yo veo una actitud diferente en ti. Y quizás te dicen, he conocido muchos cristianos, y quizás te van a decir, incluso yo soy cristiano, pero tú eres diferente. ¿Pero por qué? Porque tienes algo, eres tierra buena. Y tú te vas a empezar a reproducir en el otro. Te vas a empezar, lo que hay de Dios en ti, más bien, ¿verdad? Lo que hay de Dios en ti se va a empezar a reproducir en el otro, porque causa interés en el otro. Empieza a hacer en el otro algo que te puede decir, conozco muchos cristianos, pero tú me llamas la atención. Y ahí es donde, amados hermanos, algunos vemos, ¿verdad? Que algunos dicen, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como esa persona.
porque ya ve el producto, ¿verdad? Ya procesado. Ya ve a la persona que se procesó y la persona ya está trabajada por Dios y uno dice, yo quiero llegar a ser así. Yo quiero llegar a ser, como dijo Pablo, ¿verdad? Que lo que hay en mí de Dios, imitad eso. Lo que yo imiten lo que hay en mí, que yo imite de Dios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, somos llamados a ser tierra buena, somos llamados a multiplicarnos. Pero mire, me acordé que el tiempo ya avanzó. Génesis capítulo 1, verso 20 al 23. Génesis capítulo 1, verso 20 al 23 dice: entonces dijo Dios, llénese las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Y miren lo que dice el 22. Y Dios los bendijo, diciendo: sed fecundos y multiplicados, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana el quinto día. Pero mire, ahí vemos una tierra que ya es bendecida, que allí ya dice Dios bendijo. ¿Por qué? Porque se empezaron a multiplicar y dice que eran seres vivientes, eran seres que tenían vida dentro de ellos. Y así el Señor te quiere llevar a multiplicar esa vida que hay dentro de ti, que se vaya multiplicando en otro, que otro que está muerto cobre vida cuando se acerque a ti. Así como aquella persona, ¿verdad?, que lo echaron a donde estaban los huesos de Eliseo. ¿Y qué sucedió? Cobró vida. Que así, amados hermanos, que quizás se te acerque algún muerto espiritual y cobre vida. Que se te acerque una persona que está muerta espiritualmente y empieza a cobrar vida, porque dentro de ti hay vida. Porque la vida que hay en ti se está multiplicando, está creciendo esa vida en ti. Y Dios te empieza a bendecir. Porque, amados hermanos, Dios te ha llamado a ser una tierra fértil. Dios te ha llamado a ser una tierra que produce, una tierra que se multiplica, una tierra que está bendecida por Dios, un campo que está bendecido por Dios. Pero mira, amado hermano, cuando Dios te hace buena tierra, te empieza a multiplicar. Empieza a multiplicarse en tu vida. Y también, ¿verdad? Dice, voy a leer también en Hechos capítulo 19, verso 20. Porque quiero darle esto y así terminar. Dice Hechos capítulo 19, verso 20. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Pero mire ahora cómo dice. Así crecía poderosamente. Dice, y prevalecía la palabra de Dios. Esa palabra poderosa que vemos ahí, cuando vemos que dice crecía poderosamente la palabra, y luego vemos que dice y prevalecía la palabra, eso nos habla acerca de una lucha, nos habla acerca de una batalla que hay en la palabra, nos habla acerca de que la palabra ahora está creciendo, pero de una manera poderosa que te lleva a pelear en contra de las cosas que vienen en contra de ti. Te habla de una palabra que prevalece, que hay una lucha espiritual, pero la palabra que es poderosa prevalece, porque ha crecido dentro de ti, ha crecido dentro de tu vida. Y eso nos habla, hermano, de aquellas luchas espirituales que tenemos en nosotros. Las luchas espirituales que enfrentamos, las luchas espirituales que enfrentamos para nuestros hogares. Eso nos habla de eso, hermano, que debe de haber un crecimiento en la palabra de tal manera
que cuando tú empiezas a tener una lucha espiritual en tu casa, empiezas a pelear con la palabra que Dios te ha dado y empiezas a usar la palabra y empiezas a vencer todo aquello que se levanta en contra de tu hogar. Empiezas a vencer todo aquello que se levanta en contra de tu vida. Pero la palabra lleva un crecimiento en nosotros, hermanos. La palabra debe de llevar un crecimiento. Dios te ha llamado a ser libre de todo aquello que te afectaba como tierra. Porque Él no quiere que seas una tierra que le quitan la palabra. Él no quiere que seas una tierra que no tiene profundidad. Él no quiere que seas una tierra que es estéril, sino que Él quiere que seas una tierra buena. Dios te ha llamado a ser tierra buena, hermano. Y que esa palabra ahora como tierra buena está creciendo dentro de ti. Está llevando un crecimiento dentro de ti. Quizás en tu vida ya estás produciendo vegetación, ¿verdad? Ya está ese fruto que los demás empiezan a ver. Ya empiezan a ver frutos de Dios en tu vida. Ya empiezan a ver frutos de Dios en ti. Pero quizás Dios te quiere llevar al siguiente nivel, donde te empiezas a multiplicar. Donde ya no solo es dentro de ti, sino que ya se empieza a multiplicar en otros la palabra que está dentro de ti. Que ya es una multiplicación de la palabra, es un desarrollo de la palabra a otro nivel dentro de tu vida. Quizás Dios te quiere llevar a otro nivel, a tener una palabra poderosa, como dice de Juan el Bautista, que era hombre poderoso en palabra. Pero amados hermanos, Dios nos ha llamado a ser tierra buena. Y ya con esto voy a terminar, ¿verdad? Dios te ha llamado a ser tierra buena, hermano. Dios te ha llamado a ser una tierra donde Él derrama su bendición. No solo donde Él deposita su palabra, sino donde Él bendice. Y ahí es donde vemos, ¿verdad? Donde allá dice que Isaac, en aquel año, Isaac sembró en aquella tierra donde él estaba. Y dice que cosechó al 100 por 1. Y dice, después de que dice que cosechó al 100 por 1, dice, y lo bendijo Dios. Porque, amados hermanos, cuando Dios ve que tú eres una tierra que está produciendo, que se está dejando trabajar, una tierra que está siendo fértil, Dios va a empezar a derramar su bendición sobre tu vida. Dios va a empezar a derramar sus bendiciones sobre tu vida. Dios va a empezar a decirle a los ángeles, a esa persona allí en el 920 y Sahara. Esos somos nosotros, hermano. A ese pueblo del 920 y Sahara, ahí derramen bendición. Ahí manden las bendiciones, aquellas bendiciones que aquellos no quieren, a esos désenlas. Derrámenlas sobre ellos. Háganlos multiplicar. Háganlos ser fértiles, que sean fecundos, que se multipliquen, que la palabra de Dios crezca en ellos. Porque cuando Dios ve que nosotros somos esa tierra que está produciendo buena vegetación, como dice Hebreos, allí el Señor derrama su bendición, hermanos. Ponte de pie en esta noche, porque si no voy a seguir hablando. Mira, amado hermano, Dios te llamó a ser una buena tierra. Dios te trajo a este lugar y te tiene en este lugar, hermano, con un propósito específico. Que la palabra de Él empiece a crecer en tu vida. Que la palabra se desarrolle en tu vida. Que esa palabra se empiece a multiplicar en tu vida. Que esa palabra te haga libre por completo. Que haga libre tu vida, que el Señor derrame de sus bendiciones sobre ti. Que el Señor derrame de sus bendiciones sobre tu vida. ¿Por qué no levantas tus manos en esta noche y le dices, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi mente? Quiero ser esa tierra fértil, Señor. Quiero ser esa tierra que produce, Dios mío, esa tierra que tu palabra haya cabida dentro de mí, Señor. Que tu palabra, Señor, haya cabida dentro de mi vida y se multiplique, Dios mío, que prospere tu palabra dentro de mí, amado Dios.
Derrama tu bendición sobre nuestra tierra, Señor. Derrama tus bendiciones sobre esta tierra, Dios amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amado Dios. Derrama tus bendiciones, Padre eterno, sobre nuestra tierra. En el nombre de Jesús, Señor. Derrama, Dios mío, esas bendiciones, amado Dios. Que la bendición, Señor, que tu bendición esté sobre esta tierra, Dios mío. Que seamos, Señor, como ese campo que dijo Isaac, que es un campo bendecido por Dios, por Jehová. Oh, Dios mío, que seamos un campo bendecido por ti. Así como bendijiste la tierra del Edén, Señor, porque la tierra del Edén era una tierra bendecida, Señor. Una tierra que estaba bendecida por ti, Dios mío. Que así, Señor, nuestras vidas sean como esa tierra del Edén, Señor. Que es una tierra bendecida, que produce. Una tierra que es fértil, Señor. Una tierra donde tu presencia se mueve. Una tierra, Señor, donde está tu presencia. Una tierra, Señor, donde tu espíritu se mueve. Una tierra, Señor, donde tú te estás moviendo, Dios mío. Oh, amado Dios, queremos ser esa tierra bendecida. Queremos ser, Señor, ese campo fértil, Dios amado. Llévanos en ese crecimiento, Padre bendito. Hoy te pido por tu pueblo, amado Dios, que nos lleves en ese crecimiento, amado Dios, de tu palabra. Que la palabra empiece a crecer, empiece a multiplicarse, Señor, en nuestras vidas. Empiece a llevarnos a ser discípulos de tu palabra, Señor. Discípulos tuyos, amado Dios. Que la palabra empiece a multiplicarse en medio de nosotros, Señor. Que nos multipliquemos como pueblo, Dios mío. Que crezca de tal manera tu palabra, Señor. Que prevalezca tu palabra, Señor, sobre cualquier cosa. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. Que prevalezca tu palabra, Dios mío, en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que esa palabra poderosa, Señor, esté creciendo en nosotros, Dios mío. Que crezca de una manera poderosa dentro de cada uno de nosotros. Amado Dios, bendigo a tu pueblo en esta noche. Bendigo a tu pueblo, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Somos tierra buena, Dios mío. Somos tierra fértil, Dios mío. Lo creemos y lo declaramos, Señor. Que somos tierra buena, Señor. Somos una tierra bendecida por ti, Dios mío. Somos una tierra, Señor, donde tu palabra está siendo depositada. Donde tu palabra está creciendo, Señor. Donde está creciendo tu semilla, Señor. Donde tu palabra está cobrando raíz, Dios mío. Está profundizando dentro de nosotros. Lo creemos, Señor. Bendigo a tu pueblo en esta noche, Señor. Bendigo a tu pueblo, Dios mío, como tierra fértil, Dios amado. Como tierra buena, Dios mío. Bendigo a tu pueblo, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Que toda artimaña del enemigo, Señor, en contra de este pueblo quede cancelada y frustrada, Dios mío. Este es un pueblo bendecido, Dios mío. Esta es una tierra buena, Dios mío. Lo declaramos, Señor, como siervo tuyo. Lo declaro sobre tu pueblo, Señor, que es una tierra buena, Dios mío. Una tierra que se multiplica, Dios mío. Una tierra que produce buena vegetación, Dios eterno. Una tierra que con frecuencia está bebiendo el agua que desciende del cielo, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, porque tú, Señor, tú nos llamaste con un propósito. Tú nos llamaste a este lugar con un propósito, Señor, de ser un pueblo fértil, Dios amado. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor.
Te bendecimos, Padre amado. Te bendecimos, amado Dios. Te bendecimos, Cristo. Cantémosle un canto al Señor. Quiero más de Sí, Señor.